Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico y hablando de Octubre Rosa. Nos acompañan en estudios la doctora Diana Garcete, ella es ginecóloga y mastóloga, y Cristina López de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Hospital San Pablo, que también vamos a dar todas sus coordenadas para que muchas de las personas que están transitando con un cáncer puedan comunicarse también contigo, Cristina, hablar contigo. Como te dije, sos inspiradora, así que me imagino que mucha gente va a querer saber mucho como para poder llegar a ese estadio en el que vos llegaste, de poder superar todos los obstáculos y poder llevar adelante un tratamiento, porque también está el compromiso, doctora, de la paciente o del paciente. Bueno, vamos a hablar de la paciente porque estamos hablando de mamas, ¿verdad? Pero el compromiso de la paciente para llevar adelante el tratamiento, porque es bastante difícil. Totalmente. El tratamiento, y bueno, no todos tienen la entereza de Cris, por ejemplo. Así mismo, o sea, todos reciben la noticia de un diagnóstico de cáncer de manera diferente. Tal cual decís, no todas las pacientes tienen la entereza ni esa fortaleza espiritual que tiene Cristina, ¿verdad? Hay pacientes a los que les tumba el diagnóstico, ¿verdad? Hay que recordar también que el proceso del tratamiento es largo, es duro, costoso, ¿verdad? Es costoso, realmente es así. Y es un proceso que no solamente le afecta al paciente, sino a todo su entorno, ¿verdad? Cierto. Afecta a toda la familia, a lo mejor la rutina familiar. Sí, altera absolutamente todo. En la mayoría de los casos es mamá la que se enferma cuando hablamos de cáncer de mama, sí, independientemente de la edad en la que esto ocurra, ¿verdad? Entonces toca muy de cerca al núcleo familiar, a la rutina, ¿verdad? A la cabeza de la familia, porque nos gusta o no, ¿verdad? Al centro de la Todos familia. estamos pendientes, sí, siempre, y dependemos un poquito de mamá, aunque ya no vivamos con ella, ¿verdad? Sí. Entonces es una enfermedad muy particular en ese sentido, ¿sí? Cierto. Es fundamental. Yo siempre cuando doy diagnóstico le pregunto a la paciente si es creyente, y le sugiero que se entregue a su fe y que le entregue este proceso al de arriba, porque nosotros podemos hablar de números, de probabilidades, de estadísticas, pero finalmente el que tiene la última palabra es él. Entonces, entregar ese proceso, ¿verdad? A su fe, ¿verdad? Sea cual sea la religión que profese. Sí. Muchas se enojan con Dios, ¿verdad? Sí, le preguntan, claro, ¿por qué a mí? Claro. ¿Por qué el castigo? Hay diferentes tipos de reacciones y respuestas, ¿verdad? Que son muy personales, totalmente. Eso es categórico. Bueno, doctora, ¿cuáles son los métodos de prevención que podemos igualmente hacer, los controles? Ya dijiste, a partir de cierta edad que tenemos que empezar a cuidarnos, pero Cristina tocó algo de la menopausia. A partir de esa edad es como que existe mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. El grupo etario donde mayor cantidad de diagnósticos tenemos se da en nuestro país entre los 45 y 55 años. Que si nos ponemos a mirar un poquitito nuestros números, la mayoría de nuestras mujeres empiezan, ¿verdad?, la transición a la menopausia más o menos en esa época, ¿verdad? Pasa que las mamas tienen en sus células receptores para las hormonas que producen nuestros ovarios. La etapa del climaterio, todo lo que es la perimenopausia y la menopausia en sí, es una etapa de mucha fluctuación hormonal. Entonces es una etapa en la que le tengo que tener un poquito más en ojo a la mujer, porque de repente es como que hay gatillos que disparan, no solamente la parte de la mama, ¿verdad? La parte ginecológica también la parte cardiovascular, ¿verdad? Porque de alguna manera las hormonas son protectoras para nosotras, también para la parte ósea. Entonces es una etapa en la que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y en cuanto a nuestros controles, de hecho, insistir y tomar conciencia de que por más que yo no sienta nada, porque la enfermedad es silenciosa en sus inicios, es asintomática en la mayoría de los casos. Lo extraño, ¿no? Que no manifieste ningún síntoma y que pueda haber estado alojado el cáncer en el cuerpo de ella tanto tiempo, y si ella no se enteraba por el golpe, no se iba a enterar quizás jamás. ¿Y sí? O en algún momento ya simplemente iba a empezar a descompensarse y iba a morir. ¿Es así? Probablemente sí, ¿verdad? No, eso iba a crecer, iba a dar una tumoración mucho más grande, ¿verdad? Hay casos de pacientes en los que la tumoración reemplaza toda la mama, llega a ulcerar la piel, eso sangra, se infecta y finalmente... Pero ella es visible.
visible, Sí, palpable, sí. eso se infecta, huele feo y por lo general en esos casos ya es el familiar el que por poco arrastras no le trae al paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un paciente que evidentemente está en negación. ¿Viste esos casos? Bastante. Lastimosamente tenemos todavía muchos de esos casos en nuestro país, independientemente del estrato social. Es Todavía miedo, probablemente falta de recursos en algunos casos también, porque hay probablemente gente... es el miedo, en algunos casos la falta de información, ¿verdad? En muchos tabúes aún en relación al cáncer. Nuestra gente todavía dice, cuando le decimos que hay que punzar eso para biopsiar, para saber qué es y para poder tratar, te dicen, no doctora, porque si le haces la punzación, como dicen los pacientes, le vas a despertar al cáncer y se va a ir a otro lado. Sí, así. Esa es la mentalidad que tiene nuestra gente. Ya. Entonces tenemos todavía muchísimo trabajo Ujú. en cuanto a educar más que nada a nuestra población en la importancia de los controles. Hoy en consultorio una paciente me dice, doctora, le sigo en Instagram a un doctor que dice que no hay que hacerse la mamografía porque la radiación de la mamografía puede causar cáncer. Sí, hay muchos Entonces, tutoriales de eso. además de la falta de educación de nuestra gente, tenemos que luchar contra este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, se hace bastante difícil y es una tarea inmensa. Entonces no te vas a hacer radiografía porque es una radiación. Total. La radiografía también. Totalmente, Aparte que hay otros ¿verdad? métodos, está la Sí. ecografía Sí, también. también. Claro, pero la mamografía no tiene sustituto. Ujú. El único método reconocido a nivel mundial como estudio de oro, le decimos, el gold standard, ¿verdad? Sí. Para diagnosticar la mamografía, el cáncer de mama, perdón, en estadios iniciales sigue siendo la mamografía, no tiene reemplazo, y no solamente aquí en Paraguay ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial, en los países de primer mundo es igual. Hasta hoy no se logró otro estudio que pueda darnos un diagnóstico tan precoz como la mamografía. ¿Qué pensás del uso de anticonceptivos y el cáncer, que también estuvo muy ligado, y las terapias de reemplazo hormonal con el cáncer, que también estuvo muy ligado, siempre en esa época de la Siempre es un perimenopausia? tema controversial. Controversial, ese, y que ¿verdad? la gente piensa que a raíz de eso es que debutan con el tiempo con algún cáncer. Realmente no hay ningún estudio que haya podido demostrar una asociación, ¿verdad? Si en un 100% del decir es el uso del anticonceptivo el que le produjo el cáncer, ¿verdad? Aumenta el riesgo, ¿verdad? Pero yo tengo que evaluar el caso de esa mujer en particular, a qué edad empezó a menstruar, si tiene antecedentes de cáncer en su familia, cuántos casos de familiares con cáncer hubo en la familia, qué edad tuvieron esos familiares al momento del diagnóstico. Esa mujer tuvo hijos, cuántos embarazos tuvo un buen periodo de lactancia, cuánto tiempo duró esa lactancia. Es un montón de factores. Fumaba, bebía, un montón de factores que entran a sumar, y es como que yo voy sumando. Yo cuando les explico a las pacientes acerca de los factores de riesgo, le digo, es como que vos comprás una boleta para una rifa. Cuando nacemos, por ser mujeres, ya nacemos con un numerito en la mano para la rifa, por ser mujeres nada más. Empezamos a menstruar antes de los 10 años, otro boletito. Tenemos una tía por ahí que tiene cáncer de mama, otro más. Y vamos sumando numeritos para el sorteo. El hecho de que yo compre muchos boletos para una rifa no quiere decir que voy a ganar tampoco. De por ahí, ese que tiene un solo número es el que gana, ¿verdad? Entonces, es más o menos así para que el paciente entienda, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? Y la genética de cada uno. Entonces, yo tengo que evaluar siempre dentro del contexto. Pero ahora yo estoy muy impresionada porque es muchísima la gente que está debutando con cáncer, que está teniendo cáncer. Dios mío, yo no puedo creer. Abro las redes sociales y jóvenes, chicas jóvenes, de mediana edad, de adultas, todas De todas las están, es como una explosión. Mucha gente dice de que no sé si es el estilo de vida, la forma en que estamos nosotros viviendo hoy día, las enfermedades metabólicas, incluso se compara al cáncer como una enfermedad metabólica hoy día. Totalmente, que de hecho justamente el estilo de vida es un factor también que podemos considerar carcinogénico, ¿verdad? O sea, una mala salud metabólica, digamos, también predispone a la formación del cáncer, no solo el de mama, ¿verdad? De colon, de un montón de otros tipos de cáncer también.
Yo creo que más que nada es que primero que todo estamos como que muy en contacto hoy por el tema de las redes sociales, entonces vemos mucho de la vida de los demás, entonces como que nos enteramos más. Y también que hay más acceso a los estudios. Pero entonces, estadísticamente hay más cáncer hoy día yo creo que años diagnosticamos atrás. Diagnosticado, Diagnosticamos claro, más, claro. llegamos más Ujú. Pero fallecen muchas también. todavía. Sí. Y Todavía. menos de 40 años, doctora. Con mucha Normalmente, precocidad. de hecho, que los diagnósticos que se dan en mujeres de 40 años por lo general son enfermedades más agresivas. Eso, ¿Por eso qué? entiendo. Después me vas a decir por qué son más agresivos en las más jóvenes, ¿sí? Que esa es una pregunta que hace rato también está haciendo Cristina y ella también está sorprendida por la cantidad de chicas jóvenes y yo también realmente. Y sin antecedentes muchos, como vos decís, Así es es. la boletita en las que están y las Así que es. todas, ¿verdad? Porque todas estamos expuestas a esta enfermedad y hombres también, con También. la próstata que sabemos que sí. De hecho, que el hombre también puede tener cáncer de mama. ¿verdad? También el puede 1% tener cáncer de los de- casos de cáncer sí. de mama se diagnostican en hombres. En hombres, así es. Bueno, vamos al corte, volvemos enseguida.